puntos clave de la patología de columna vertebral. Entonces, estos van a ser los puntos que vamos a ver. Vamos a ver también aquí fracturas vertebrales y empecemos con la hernia lumbosacra. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser simplemente la salida del núcleo pulposo a través del anillo fibroso. ¿Qué va a pasar aquí? Va a degenerarse estas dos estructuras y va a producirse esta salida, ¿no? Esta salida del núcleo pulposo a través del anillo fibroso. ¿Cuál va a ser la principal localización? Como primera localización vamos a tener L5, S1. Entonces, el núcleo pulposo que esté en medio de estas dos es lo que va a protruir. Y como segunda localización tenemos L4, L5. E igual, el núcleo pulposo en medio de estas dos va a ser lo que salga. En cuanto a la clínica vamos a tener lumbalgia. Entonces va a ser dolor de espalda, sobre todo en estas zonas que vimos aquí, zona lumbar baja. Y este dolor se va a asociar a que aumenta cuando el paciente se flexiona, aumenta si el paciente está parado y va a mejorar si el paciente se encuentra acostado. Entonces, lumbalgia asociado a aumento en flexión o bipedestación y que mejora al paciente acostarse. Además de esta lumbalgia vamos a tener que puede haber contractura paravertebral de los famosos músculos Eli, contractura paravertebral. Vamos a tener también dolor cuando percutamos las apófisis espinosas y algo característico es la irradiación al miembro inferior. Entonces, eso es característico de esta patología. El diagnóstico lo vamos a realizar con ciertos tests, pero nuestro diagnóstico de elección hay que saber que elección va a ser con resonancia magnética. ¿Qué test son de los que hablo? El test de Lassan y el test de Bragord. Entonces, el test de Lassan va a ser si aumentamos en una angulación de 30 a 70 grados y duele. Entonces, este va a ser nuestro test de Lassan. Y nuestro test de Bragard va a ser que nosotros le flexionemos al paciente el pie, lo elevemos y esto le duela. Entonces, esos van a ser nuestros tests que nos van a dar la sospecha, pero nuestro elección o lo que nos va a confirmar el diagnóstico va a ser la resonancia magnética. Y el tratamiento, vamos a encontrar un tratamiento conservador, en donde vamos a nada más dar medidas generales, AINES, y en segunda instancia, si no mejora con el tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico. Y vamos a encontrar dos líneas de tratamiento quirúrgico. En la primera instancia se va a realizar una disectomía o microdisectomía. Y si no funciona esto, en esta misma línea también encontramos la flavectomía. Y si no funciona ninguno de estos, ahora sí hacemos artrodesis, que es como la fusión de estas vértebras. Entonces, primero intentamos la microdisectomía y si no jala esto, hacemos ahora sí artrodesis, fusionamos esas vértebras. Pasamos ahora a la escoliosis, la cual va a ser una desviación de la columna en 3 planos. Y vamos a tener como tal dos tipos de escoliosis, la escoliosis estructurada y la escoliosis o la actitud escoliótica, que propiamente no es una escoliosis. La estructurada se va a caracterizar por Adams, por el test de Adams positivo, que es un dolor al agacharse o como al intentar tocarse los pies. Y además a la radiografía vamos a encontrar la columna rotada e incurvada. Entonces eso va a ser lo que caracterice a la estructurada. Entonces Adams positivo y a la radiografía rotada y lateralizada o incurvada. Y la actitud escoliótica vamos a encontrar en la radiografía que no hay rotación y además si el paciente se para, si se pone al decúbito supino, esta escoliosis desaparece. Entonces esas van a ser nuestras características de una actitud escoliótica y de una escoliosis estructurada. Como diagnóstico vamos a tener medir con radiografía el ángulo de Cobb. Entonces ángulo de Cobb. Este es normal que se encuentre en menos de 10 grados. Si está en más de 10 grados ya es patológico. Y el tratamiento lo vamos a dividir en dos. Un tratamiento conservador a través del uso de corsés y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado con un ángulo de Cobb de más de 50 grados. Y se va a realizar igual artrodesis, no fusión de las vértebras. Y el tratamiento conservador, como decíamos, va a ser con corsés, dependiendo de qué tanto haya curva o dónde esté la curvatura, ¿no? Entonces, si hay una curvatura alta o una curvatura baja. Entonces, alta o baja. Si es baja, vamos a usar un corsé de Boston. Y si es alta, vamos a usar un corsé de Milwaukee.
Entonces, recordar eso también. Pasamos ahora a la espondilolistesis. Si lo dije bien, espondilolistesis, la cual va a ser un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Eso va a ser la definición de espondilolistesis. Entonces vamos a tener aquí una vértebra y vamos a tener otra, pues sí, totalmente desplazada, ¿no? Esta normalmente tendría que ir en esta dirección y está totalmente desplazada. Y vamos a tener dos principales. Vamos a tener la espondilolistesis ísmica y la espondilolistesis degenerativa. La espondilolistesis ísmica va a ser la primera que veamos. Va a ser por fatiga de las pars interarticularis. Esta se va a asociar a un joven deportista. Y bueno, vamos a tener en ella la clasificación de Meyending. La clasificación de Meyending nos lo va a dividir del 1 al 5. 2, 3, 4, 5. Y simplemente va a ir de 25 en 25. Entonces aquí tenemos el 25% de desplazo, 50% de desplazo, 75% de desplazo, 100% de desplazo. Y en la 5 ya vamos a tener una cosa que se llama vertebroptosis o caída de la vértebra, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra clasificación de Meyending de la espondilolistesis ísmica. El diagnóstico lo vamos a realizar con radiografía, en donde vamos a apreciar borramiento del cuello de perrito de la Chapelle. Entonces, el cuello de perrito justamente es esto, ¿no? Como que con mucha imaginación, aquí nos podemos imaginar que este es un cuello de perrito, aquí está su collar y aquí está su correa, ¿no? Entonces, con mucha imaginación, eso es el cuello de perrito de la Chapelle. Y va a haber una disminución un borramiento de este cuello de perrito, ¿no? Entonces, eso es lo característico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Vamos a irnos a la clasificación de Meyending. Si es 1 o 2, va a ser tratamiento conservador. Y si es 3 o 4, vamos a 3, 4 o 5, aquí ya vamos a hacer artrodesis. Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento. 1, 2, conservador sin cirugía. 3, 4, 5, artrodesis quirúrgica. Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento. Y en el caso de la degenerativa, vamos a tener que se va a asociar, si este se asociaba a un joven deportista, la ísmica, la degenerativa se va a asociar a una mujer de edad avanzada. De edad avanzada. En este caso, la característica es que, en cuanto a la clínica, vamos a encontrar lumbalgia y claudicación. Entonces, esa va a ser nuestra clínica. Como digo, se asocia a mujer de edad avanzada, se va a dar principalmente en las vértebras L4, L5. Y ahora sí, en la radiografía vamos a encontrar un desplazamiento que no va a superar 1/3 del cuerpo vertebral. Entonces, desplazamiento de menos de 1/3 del cuerpo vertebral. Entonces, cuerpo vertebral. Listo, esa es la característica de esta patología. Y el tratamiento siempre aquí va a ser conservador por el riesgo quirúrgico que ya hay en pacientes de edad tan avanzada, ¿no? Y ahora pasamos a los síndromes medulares. Estos van a ser síndromes que se caractericen por trauma. Entonces van a ser traumas de alta energía. Y dependiendo la localización de la lesión, va a ser la clínica que dé. Entonces vamos a tener primero el medular central. Bueno, primero, entendiendo un poquito en qué consisten estos síndromes, vamos a tener aquí nuestra, pues sí, como tal, nuestra médula espinal, ¿no? Columna vertebral, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí que si hay una lesión medular central, la lesión se va a encontrar en esta región. Si por el contrario se nos habla de una medular anterior, la lesión se va a encontrar en esta otra región, ¿no? Y si hay un síndrome de Brown-Séquard, se va a encontrar en todo un lado de la médula. Entonces, esa va a ser la característica y por eso decimos que dependiendo dónde se encuentren cada una de estas, va a ser la clínica que dé. Entonces, acuérdense, central, anterior y síndrome de Brown-Séquard. Entonces, ahora sí, pasando a ver las características de cada una de estas, tenemos que el medular central va a ser una lesión en la arteria vertebral anterior. Y la característica aquí es que va a producir hipomovilidad o va a paralizar, no se van a poder mover las extremidades superiores. Entonces, si podemos hacer un dibujito para acordarnos, podemos hacer aquí a una personita que está triste porque está paralizada y
con la C de central hacemos sus bracitos. Entonces, central, recordemos que paraliza los miembros superiores. Y ahora pasamos al medular anterior, la cual va a ser una arteria, va a ser una lesión a la arteria espinal anterior. ¿Y qué se va a producir aquí? Va a haber pérdida de movimiento y la sensibilidad del tronco para abajo. Entonces va a haber una paraplegia, ¿no? Entonces, esto es lo característico de esto. Pérdida de movimiento y también de sensibilidad de tronco para abajo. Entonces aquí igual como para hacer un dibujito para acordarnos, podemos hacer aquí una A o un intento de A. El palito de la A son sus bracitos. Y recordar que la parálisis va a ser en todo esto, ¿no? Entonces brazos, piernas y tronco va a estar incluido en la clínica de esta patología. Y por último, el síndrome de Brown-Séquard, la cual va a ser una lesión o una hemisección de la médula, como vimos de este lado, hemisección. ¿Y qué va a producirse aquí? Aquí como ya hubo decusación de ciertas, o en este lado hay decusación, imaginemos, hay vías que suben aquí y decusan hacia este lado y siguen subiendo. Hay otras vías que suben por este lado y nunca decusan, ¿no? Entonces, por esto mismo es que va a cambiar la patología o va a cambiar la sintomatología dependiendo la característica. Entonces, motor, va a haber pérdida motora del mismo lado del que ocurre la lesión. Entonces va a haber pérdida motora ipsilateral y va a haber pérdida sensitiva contralateral porque esta vía ya decusó. Entonces esas van a ser las características de nuestro síndrome de Brown-Séquard. Podemos acordarnos que en este caso no tenemos un dibujito, pero como es la única que tiene dos palabras, Brown-Séquard, que es la única que se divide en dos partes su sintomatología, tanto motor como sensitiva, una ipsi y una contralateral. Y eso sería todo en cuanto a nuestra patología de columna. Pasamos ahora sí rápidamente a las fracturas vertebrales. Entonces, las fracturas vertebrales vamos a tener que, en general, la principal localización se va a dar en las torácicas y en las lumbares. Pero nuestra principal localización va a ser T11 y L1. Además, el 50% de estas se va a asociar a daño a otros órganos. Muy importante también conocer eso. ¿Qué va a ser el shock medular? El shock medular va a ser una parálisis flácida por daño a los nervios. Entonces, daño a nervios que produce parálisis flácida, pero no va a ser la misma siempre. Entonces, la parálisis se va a dar a partir de la lesión. Entonces, si yo tengo aquí un humanito, no va a ser lo mismo que el choque medular se produzca aquí, porque aquí va a producir parálisis tanto de brazos como de piernas, a que se produzca aquí, donde solo va a producir parálisis de las piernas. Entonces va a depender la altura a la que se encuentre la lesión y de ahí hacia abajo es donde se va a producir la parálisis flácida. Ahora sí nos pasamos a las fracturas. Vamos a tener primero la fractura occipito-cervical. Entonces la fractura occipito-cervical se va a dar principalmente por carga axial. Entonces, ¿cómo vamos a asociar la carga axial sobre la cabeza? Entonces, carga axial es, por ejemplo, una persona aquí y recibe carga aquí. Entonces, esta va a ser la carga axial. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Pues imagínense a alguien que salta de un trampolín a una alberca, salta así y cae así. Entonces, ese es un mecanismo de carga axial, ¿no? Y va a ser uno de los mecanismos por el que se produzca, la fractura occipito-cervical. Si la fractura se encuentra o si hay un estallamiento de C1, la vamos a llamar fractura de Jefferson. Y bueno, normalmente estos pacientes no tienen daño neurológico. Importante también recordar eso. Pasamos ahora a la inestabilidad atlantoaxoidea, que simplemente hay que saber que es cuando hay una distancia de más de 5 milímetros entre el atlas y el odontoides. Entonces, el odontoides del axis, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que saber. Entonces, distancia de más de 5 centímetros entre atlas y odontoides, inestabilidad atlantoaxoidea. Pasamos ahora a la fractura de la apófisis odontoides del axis o de C2, en donde vamos a tener varios tipos. Los tipos los vamos a denominar con un epónimo que es los tipos de Anderson y de Alonso. Entonces, Anderson y de Alonso va a ser lo que nos dé nuestros tipos. Tenemos 3 tipos. El más frecuente va a ser el primero, donde vamos a tener el 60%. Y este va a ser una fractura de base. En el segundo tipo vamos a tener el 30% y va a ser fractura del cuerpo. Y en el tercer tipo vamos a tener el 10% solo y va a ser fractura de la punta. Entonces,
Esa es la característica. Acordémonos en un poquito de anatomía de nuestro axis. Tenemos aquí nuestro atlas, que es la vértebra más plana, y acuérdense que el axis viene así y tiene una apófisis como odontoides. Se llama odontoides porque parece como odonto, un diente, ¿no? Entonces tiene una porción aquí. Y esta es lo que se va a fracturar. Entonces, 60% la fractura se va a encontrar en la base, el 30% se va a encontrar en esta parte del cuerpo y solo el 10% se va a encontrar en la punta de la apófisis odontoides. Pasamos ahora a la fractura del ahorcado, en donde también tenemos 3 tipos. Y bueno, esta va a ser una fractura de la pars interarticularis de C2. Entonces, igual, en esta misma cuestión del axis, la pars interarticularis va a ser lo que se fracture. Y vamos a tener aquí también 3 tipos, en donde tenemos que el más frecuente aquí es el segundo con el 60% también, el primero va a ser el 30% y el tercero el 10%. El primer tipo, que como decimos abarca el 30%, se va a caracterizar por hiperextensión de más de 3 milímetros. El segundo tipo, el 60%, por hiperextensión y luego se va a producir flexión. Entonces, ese es el mecanismo clásico de un ahorcado, ¿no? Primero se hiperflexiona por la horca y luego como que se flexiona en la misma horca. Entonces, esa va a ser la más común. Y en tercer lugar, el 10% tenemos la flexión primero y luego extensión. Entonces, esos van a ser nuestros tipos de fractura del ahorcado. Y por último, pasamos a la fractura de Chance, la cual va a ser una fractura del cuerpo vertebral, transversa de cualquier cuerpo vertebral. Entonces, esta sí da en cualquier parte. Entonces, recordemos, fractura transversa de cualquier cuerpo vertebral y se va a dar principalmente, o el principal mecanismo va a ser por flexión alrededor de un eje. Entonces, esto pasa, por ejemplo, con los cinturones de 2 puntos o los cinturones de avión, donde tenemos que solo se conecta en 2 puntos y entonces si hay algún choque, la persona va a hacer este movimiento, ¿no? Entonces, si hace esto, aquí en esta región va a poder, es muy probable que haya una fractura de Chance. Y bueno, eso sería todo en cuanto a esta patología de columna y fracturas de columna. De este lado queda el primer apunte y de este lado el segundo. Muchas gracias.